Bien, este es el eje programático que nosotros vamos a manejar en este curso acerca de la confiabilidad de las escrituras. Entonces, este es un material que a ustedes a su tiempo el pastor Jairo Araujo se los va a hacer llegar para que cada uno lo tengan. En este material ya están las tareas como tal y está como los requisitos como tal o las directrices para que ustedes puedan realizar las tareas. Entonces, todo lo que necesitan va a estar ahí e incluso está, creo que hasta los tiempos de entrega. Entonces, cuando tengan la oportunidad para que miren allí el material y toda la base del curso está allí el, en el material. Entonces, este es un curso, como les dije, acerca de la confiabilidad de las escrituras. Y la necesidad de este curso es porque en nuestra cultura son muchos los que han intentado poner en entredicho o desacreditar la confiabilidad de la Biblia, lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, este curso pretende dar a los estudiantes las herramientas para responder, y esto es importante, objeciones básicas. Por el tiempo, a nosotros no podemos adentrarnos muy profundo en esto porque en realidad, pues, la confiabilidad como tal histórica y de las declaraciones del Nuevo Testamento, aunque también sabemos que tiene pues elementos teológicos, pero toda la parte histórica es algo muy profundo, pero sí unas bases que es, digamos, como a nivel general, las objeciones que se presentan. Si ustedes recuerdan la clase que tomamos de Fundamentados en la Fe, la tarea que dejamos para responder preguntas son preguntas muy básicas, no son preguntas ni a nivel académico, sino que son preguntas que cualquier persona que nos encontremos o por lo regular, la media de las personas nos hacen respecto a la Biblia, incluso preguntas, pues yo mismo me las he hecho, me las hice en un momento y a veces me las sigo haciendo, y ese es un trabajo muy interesante que yo estaba hablando hace días con los hermanos, y es que ustedes se interroguen y piensen cuáles son las posibles preguntas que un escéptico, una persona que no crea en la Biblia, les puedan hacer a usted. Y esto no es con el ánimo de pronto que ustedes digan, no, es que de pronto como corchar o algo así, porque yo tampoco pretendo saberlo todo, sino que entre todos estamos construyendo conocimiento y sobre todo crecimiento en la fe y espiritual, pero sí es importante esto para que luego no nos sorprendan con esas preguntas. Entonces, eh, tal vez la mayor inquietud que tienen las personas hoy en día es si lo que está en la Biblia fue lo que creyeron los primeros cristianos. Si en la Biblia están las palabras de Jesús o si esas palabras fueron distorsionadas con el tiempo, de manera que una tradición se impuso sobre lo que realmente Jesús dijo. Y también, pues hay quienes ponen entredicho muchas de las declaraciones o sucesos que se narran, sobre todo en los evangelios, algunas ubicaciones, ciudades, por ejemplo, hay una objeción que la vamos a ver, y esa dice que Nazaret nunca existió. Entonces, la persona que dice que Nazaret nunca existió está poniendo ya en entredicho mucho de lo que dicen los evangelios, porque significa que si Nazaret no existió, pues la Biblia está mintiendo respecto al lugar de nacimiento de Jesús, y ellos están reclamando pruebas históricas que demuestren que Nazaret sí es una historia real. Entonces, es un problema complejo porque muchas ciudades de la antigüedad realmente se han perdido y solo se hallan en los libros de historia, pero hasta el día de hoy los arqueólogos no han podido hallarlas, pero es curioso que ese reclamo histórico se hace siempre respecto de los evangelios, pero respecto de otras declaraciones no se tiene tan en cuenta porque tienen ellos un concepto de que es algo un poco más complejo. Entonces, este va a ser un curso de apologética defensiva enfocado en el Nuevo Testamento. Esto es lo que vamos a ver nosotros, un curso de apologética defensiva. Entonces la pregunta es, conforme a lo que nosotros hemos venido estudiando y aprendiendo, ¿por qué este no es un curso de apologética ofensiva? A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? ¿Por qué el curso que vamos a ver de la confiabilidad de las escrituras es un curso de apologética defensiva y no es un curso de apologética ofensiva? No. Hermana Bárbara Salcedo, Dios le bendiga.
Amén, Dios les bendiga a todos mis hermanos. Bueno, es un curso de apologética ofensiva porque vamos a defender eso que dicen las demás personas, los escépticos, sobre que la palabra de Dios no es confiable. Entonces lo que vamos a hacer es defender esta opinión que tienen ellos, ¿sí? Amén. Hermana Wendy Vanessa, Dios le bendiga. Amén, mi pastor, Dios lo bendiga. Pastor, no es ofensiva porque en la apologética ofensiva se atacan las falsas enseñanzas y las diferentes cosmovisiones antibíblicas. Y en cambio la defensiva, sí ya defiendes la veracidad y la confiabilidad de las escrituras. Amén. Bueno, por ahí vi otras manos levantadas. Hermano Diego Rojas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Buenas noches. Pienso que cuando decimos apologética defensiva es argumentar con las mismas escrituras la verdad y la realidad de los conceptos que allí se abordan. Hay una cantidad de escritos y hay una cantidad de, ¿qué se puede decir? O sea, en internet por lo menos se encuentran muchos artículos en donde se defienden los evangelios apócrifos, que les llaman ellos, o escritos que supuestamente, papiros que están depositados en Roma y que no los han hecho legales, por decir algo así. Entonces, cuando decimos defensiva, es defender nuestra creencia hacia la escritura, en el caso de las traducciones recientes, que es la Reina Valera de 1960, y últimamente he escuchado en la iglesia séptima, acá en Pasto, de la nueva traducción. La verdad de esa no tengo conocimiento, pero en realidad sí hay una diferencia entre las Biblias católicas y las Biblias cristianas, las cuales en las cuales la Reina Valera es una de las más completas, si se puede decir así. Y quisiera compartir que en el caso de las Biblias católicas, lo dejaría a la experiencia del pastor Jairo, o de pronto de usted, hermano Andrés. Hay uno de los libros en los cuales faltan 8 versículos. La Biblia católica de algún lado lo sacó. Es uno de los libros del Nuevo Testamento que en este momento no lo recuerdo, me disculpan. Si de pronto alguien tiene ese dato, Sí. les agradezco. Gracias, hermano. Amén, hermano, muchas gracias, Dios le bendiga. Bueno, aquí sí es necesario también hacer una claridad. Bueno, las respuestas que han dado aportan mucho. Precisamente lo que vamos a hacer es defender nuestra base, que es la Biblia, no atacar, pero este es un curso más general en donde nosotros no vamos a ver de pronto, porque pues yo considero que eso lo van a ver en introducción a la Biblia y he estado mirando algunas partes, la verdad no he podido ver las sesiones todo el tiempo, pero he escuchado parte de las sesiones y he visto que ahí el pastor Jairo ha abordado este tipo de cosas. Entonces, acá no vamos a comparar versiones de la Biblia, que eso es un mundo completamente distinto y de crítica textual y es algo de verdad muy complejo que la verdad tendríamos que dedicar un curso completo y yo diría que varios meses para poder comprender eso a cabalidad, ni tampoco vamos a comparar nuestras versiones de la Biblia como tal, de pronto con la Biblia católica, los deuterocanónicos y los apócrifos y todo eso, sino que nosotros nos vamos a enfocar en algo que está aquí en el material, que por eso es necesario. Y la pregunta, pues primero iba dirigida a por qué es un un curso de apologética defensiva y no ofensiva. Pero entonces nosotros vamos a trabajar 3 ejes temáticos para que tengamos claridad y no nos desviemos del tema. Y reitero, para que no choque lo que vamos a enseñar acá con lo que va a enseñar el pastor Jairo Araujo, no porque nos vayamos a contradecir, sino pues para que veamos cosas distintas. Entonces, los 3 puntos son, número 1, los escritos del Nuevo Testamento son dignos de confianza. Entonces, esto es algo que yo deseo que todos tengamos claro. Yo solamente me voy a enfocar
en la confiabilidad del Nuevo Testamento. ¿Por qué solamente el Nuevo Testamento? Porque el Antiguo Testamento se trata a veces de una forma muy distinta y no es tan sencillo estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento al punto de que los eruditos se especializan o en uno o en el otro, empezando por el idioma. O sea, por ejemplo, yo he tomado clases de griego, pero yo de hebreo no sé absolutamente nada. Entonces, quedaría mal de mi parte tratar o enseñarles algo en unos idiomas que es muy complicado de tratar. Entonces, uno debe haber un conocimiento, así sea muy básico, del idioma original para poder hacer toda esa construcción de crítica textual. Entonces, no lo vamos a tratar en este curso, sino que nos vamos a enfocar en el Nuevo Testamento y específicamente nos vamos a enfocar en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y en las cartas de Pablo, porque ya saben ustedes, como dice el dicho popular, el que abarca mucho, aprieta poco. Entonces, si nos ponemos a tratar de abarcar todos los temas bíblicos, comenzando de que hay personas que dicen que Moisés no existió, que Adán y Eva son mentiras, o sea, nos vamos, solamente en Adán y Eva nos vamos a quedar aquí muchísimo tiempo. Entonces, la idea es avanzar, pero yo sé que este tema nos va a servir muchísimo porque la base de lo que nosotros creemos y como lo declaró el apóstol Pablo, y es un curso que más adelante vamos a ver, si Cristo no resucitó de los muertos, nuestra predicación es vana. Y ese es el fundamento, o gran parte del fundamento del cristianismo está ahí. ¿Quién fue Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué proclamó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Entonces yo creo que eso nos importa mucho a nosotros y también porque ustedes deben tener claro que hoy en día hay un grupo de estudiosos que solamente se están dedicando a desacreditar el Nuevo Testamento y especialmente los evangelios y las cartas paulinas, porque ellos saben que donde desacrediten los evangelios y las cartas paulinas van a terminar casi que desbaratando el cristianismo por completo, pero pues esto nosotros sabemos que no lo van a poder hacer. Y les dejo esto para que lo investiguen. eh, ¿Me oyen bien? Amén, sí. Amén. El audio se fue, pero ya regresó. Bueno, entonces lo que vamos a hacer como tal es enfocarnos en el Nuevo Testamento. Y vamos a manejar 3 ejes temáticos que ustedes los pueden ver aquí en pantalla. Número 1, los escritos del Nuevo Testamento son dignos de confianza. Número 2, los escritos del Nuevo Testamento contienen datos precisos, o el Nuevo Testamento contiene datos precisos. Y número 3, comprobado arqueológicamente. A mí me tiene muy, pues la verdad, muy entusiasmado este último punto, porque es hoy en día los descubrimientos que afirman lo que la Biblia dice son impresionantes. Y por ejemplo, la precisión de Lucas como historiador, que fue el escritor del libro de Hechos, es algo que no tiene equivalencia en el mundo antiguo. Y miren, esto solamente a manera de introducción para que ustedes vean lo que vamos a tratar de abarcar. Muchos intelectuales hoy en día dicen que la precisión de Lucas es tal que él describió aproximadamente 45 ciudades geográficamente en el libro de Hechos y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y todas se pueden ubicar en el mapa exactamente como Lucas lo describió. Entonces eso quiere decir que Lucas estaba allí y eso también lo vamos a ver. Y no que Lucas muchas de estas cosas se las inventó. Entonces, esto es muy fascinante porque podemos cada día estar más seguros de que, como hablábamos en la clase pasada, los avances y los descubrimientos de la ciencia no contradicen la palabra de Dios, no porque no puedan hacerlo, sino porque esta palabra es verdadera. Y como esta palabra es verdadera, a medida que vaya avanzando la ciencia y que nuestro conocimiento del mundo antiguo se vaya expandiendo, vamos a tener una mayor comprensión
de muchas de las cosas que hoy en día podemos creer y afirmamos por las escrituras. Entonces, teniendo en cuenta estos ejes temáticos, por ejemplo, yo no voy a partir hoy argumentando de que la Biblia es la palabra de Dios o es inspirada por Dios, no porque no lo creamos, sino porque considero que ustedes ya en introducción a la Biblia están tratando y están viendo estos temas, aunque sí vamos a repasar, vamos a hacer un esbozo muy breve de unos puntos muy importantes. Entonces, los objetivos generales es responder objeciones básicas respecto de los confiables que son los libros del Nuevo Testamento. Y los objetivos específicos es que el estudiante pueda identificar datos arqueológicos, históricos y literarios que afirmen la confiabilidad del Nuevo Testamento. Entonces, este es un material que, como les digo, ustedes van a tener y vamos a comenzar argumentando sobre esto de que los escritos del Nuevo Testamento son dignos de confianza. Entonces, antes de continuar, yo quiero que pues tener la certeza de que me entendieron lo que les he comunicado acerca de qué es lo que vamos a tratar en el curso, y quiero saber si de pronto tienen alguna pregunta de la forma en que vamos a llevar el curso. Hermana Luisa dice todo claro, Dios le bendiga, hermana. Bueno, entonces si no hay preguntas, vamos a comenzar a presentar y vamos entonces a inmiscuirnos de lleno en Pastor, el curso. Sí, discúlpame que te interrumpa, es que yo levanté la mano, pero creo que no la viste. Pastor, una pregunta, yo sí tengo una duda, es con la clase anterior, ¿esto es continuación de la clase anterior o es otra materia? eh, no, Dios le bendiga. No, sí, perdón, no había visto la mano. Esta clase es una nueva sesión que vamos a iniciar, una nueva materia Ah, que vale. se llama la confiabilidad de las escrituras. Entonces, una de las bases que vamos a tomar es lo que ya hayamos visto, perdón, fundamentados en la fe. Por ejemplo, yo deduzco que ya todos los que estamos aquí tenemos claros qué es la apologética. Correcto. Entonces, como eso ya lo vimos en otra materia, lo que quise hacer ahora fue recoger esos argumentos para ir como haciendo un hilo conductor de todo lo que vamos a ver, porque la idea es unir todo, a pesar de que son materias distintas, la idea es unir todo para que no se quede, lo que yo no quiero es que se quede como algo que no nos va a servir o que nunca vamos a utilizar, sino que sea bien práctico y que lo podamos utilizar con nuestro vecino, con nuestro hijo, con nuestro hermano y aún en la iglesia. Entonces es un curso distinto. Qué chévere. Pastor, discúlpeme la última pregunta. La clase ya de Firmes en la Fe, ¿vamos a continuar teniendo clases? O es que yo tengo algunas dudas de esa clase, entonces, ¿cuál será el momento apropiado para eso? Sí, yo la verdad no he mirado el calendario de la próxima semana, pero sí vamos a tener 4 sesiones más. Ah, ok. Recuerden que yo les presenté también un eje temático allí. La próxima clase vamos a trabajar una triada que es creación, caída, redención, aplicando las preguntas que ustedes tenían que resolver. Si quieren, ahora tomamos unos 2 minuticos para yo aclarar lo de la tarea y cuando me deben comenzar a hacer las entregas, pero sí, vamos a ver otras clases allí. Vale, sí, señor. Entonces, si alguien más tiene preguntas, puede hacerlo mientras yo busco aquí cómo compartir la pantalla. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones. Hermano, yo tengo una duda. Este material se enviará al grupo, ¿sí?
Este material el pastor Jairo Araujo se los va a hacer llegar a ustedes, pero la verdad no tengo claro cómo organizaron con él. Yo tengo entendido que hay una inscripción para el curso y que también hay otras entregas por hacer. Pastor Jairo Araujo, ayúdeme aquí, por favor. Ok, bendiciones, mi querido ministro, y bueno, para todos. Sencillamente, hay varios estudiantes que todavía no han cancelado la primera cuota del material, y este material de la confiabilidad de las escrituras, para podérselos enviar, deben cancelar la primera cuota. Los que ya cancelaron, se les va a estar enviando en privado. Estamos ahorita revisando todo ello para enviarles a los que ya cancelaron su primera cuota. Los que aún no han cancelado, se les estará esperando para poderles enviar tanto el material físico, el libro Firmes en la Fe, el libro Glorificado a Dios en vuestro cuerpo, y ahora este material de la confiabilidad de las escrituras, que es un formato PDF y es un material que se les va a enviar a los que ya cancelen la primera cuota del material. Gracias, pastor. Bueno, ahí creo que Listo, hermano, muchas entonces gracias. ya nos queda. Gracias, pastor. Gracias, hermana, también por preguntar, por la aclaración, porque es importante. Hermanos, ahí ven mi pantalla. Sí, señor. Amén, mi pastor. Amén. Amén. Bueno, entonces, la confiabilidad de las escrituras, y vamos a ver una introducción de esto. El Nuevo Testamento, datos importantes. Como lo mencioné anteriormente, yo creo que esto todos los estudiantes lo tienen claro por lo que han visto con el pastor Jairo, que además ya han estado muy claras y muy ilustrativas las clases. Entonces, voy a pasar brevemente con el riesgo de repetir para que tengamos unas bases de lo que vamos a tratar en el curso. Lo primero que hay que tener claro es que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego koiné. Koine significa común y era el idioma utilizado para los negocios. Algunos historiadores dicen que el griego koine se impone más o menos desde el año 300 antes de Cristo hasta el cierre de la historia antigua, aproximadamente hasta el año 500 después de Cristo, aunque luego en la iglesia por los padres latinos o apologistas latinos se comenzó también a utilizar otro tipo de idiomas, pero lo importante es que este es el griego que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. No es un griego como el que tenemos hoy en día, no es un griego como el de los poetas. Este griego es un griego común. Este no es un griego muy elaborado, no es un griego como el de muchos historiadores griegos o romanos. Este es un griego más sencillo. Los expertos dicen que entre el griego, tal vez el más erudito puede ser el de Lucas. Y eso da cuenta de la educación de Lucas. Y por ahí de pronto se puede acercar el de Pablo, aunque hay muchas sesiones de sus escrituras que, juzgando solamente por cómo escribía, tal vez Lucas es más erudito a la hora de escribir. Entonces, este fue el idioma en el que se escribió el Nuevo Testamento. Y lo siguiente es que los textos originales se llaman autógrafos, y estos textos fueron escritos en papiro, el cual es un material perecedero, por lo que no tenemos esos escritos originales, sino copias. Entonces, ¿por qué estoy resaltando esto? Que, como lo dije, yo creo que ustedes ya lo conocen. Porque la persona que va a hacer una crítica a la Biblia tiene que tener claro el contexto en el cual ella fue escrita. Y una persona no me puede presentar a mí una objeción, o a ustedes una objeción, diciéndoles que la Biblia no es confiable porque no tenemos ningún escrito original. Sería ridículo argumentar eso, porque a la luz del contexto cultural, histórico, en donde fue escrito la Biblia, es claro que no tenemos manuscritos originales, porque los manuscritos, el papel tendría a perderse. Y por eso el tercer punto, que lo importante en los tiempos de Jesús era el trabajo de unas personas que se llamaban escribas. Y parte del trabajo de ellos, de estos eruditos, era copiar los libros. Hablamos, por ejemplo, del Antiguo Testamento, para que se fueran conservando en el tiempo. Pero estas personas no lo hacían de cualquier manera, sino que ellos eran muy disciplinados.
en este trabajo de copiar los manuscritos. Debemos inmiscuirnos en el mundo como tal antiguo para entender la seriedad con la cual ellos se tomaban este trabajo. Esto no era algo que lo hacía cualquier persona o que se le permitía hacer a cualquier persona, sino que este era un trabajo reservado para ciertas personas que conocían las escrituras y que estaban ampliamente comprometidos a transcribir tal y como está escrito. Entonces, puede que algunos tengan variantes, pero la tesis primordial de los que han estudiado la cultura del Medio Oriente y todo por allá donde creció y nació el Evangelio es que estas personas eran muy serias en esto que hacían. Y lo otro que debemos tener claro es la tradición oral. Jesús se crió en medio de una tradición escrita, tal vez hablando del Antiguo Testamento, pero también en medio de una tradición oral. Y la cultura oral tal vez es muy difícil nosotros comprenderla hoy en día porque no somos del medio, pero siempre debe. Pastor, se le fue el sonido. Se entrecortó. Se le cayó el internet. Nos argumente conforme a los evangelios debe tener claros estos puntos. ¿Qué sucede? En la cultura o historias de generación en generación. Ahí me oyen. Sí, pastor, lo que pasa es que ahorita se le fue el internet y no alcanzamos a escuchar lo que usted nos dijo. Hubo una Sí, parte que quedó nula. ¿hasta dónde me alcanzaron a escuchar, hermanos? Que la tradición oral Que era Je- muy importante en el tiempo Ujú. de Jesús. Listo, sí, no, por ahí iba. La tradición oral es muy importante en el tiempo de Jesús y esto a veces es difícil de comprender para nosotros y para todos los de Occidente, porque a nosotros nos dicen algo, o personalmente a mí me dicen algo, y a los 3 días ya se me olvida. O el ejemplo es el teléfono roto, que nosotros le decimos algo a una persona y esa persona se lo dice a otra y esa persona se lo dice a otra. Y cuando miramos como tal ese teléfono roto, lo que nos termina es entregando un mensaje completamente distorsionado a lo que nosotros queríamos decir o manifestar. Pero eso es muy difícil que pase en la cultura antigua en la cual Jesús nació, se crió y habitó, porque ellos esto de la tradición oral se lo tomaban muy en serio. Y por eso les digo que aunque sea difícil de entender para muchas personas, la única forma en que tal vez puedan profundizar y confiar plenamente en esto es estudiando el contexto cultural del Nuevo Testamento. Entonces, hay una tradición oral y ahorita vamos a ver unos ejemplos muy fuertes acerca de Jesús. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús, y esto es algo que yo creo que ustedes tienen claro, nunca escribió nada. Él no tomó un papiro y se puso a escribir sus enseñanzas. Entonces, ¿cómo llegaron esas enseñanzas a nosotros? Porque sus seguidores, sus discípulos, oyeron y escribieron. ¿Y cómo nosotros podemos estar seguros que ellos escribieron lo que él dijo? Por la tradición oral. Ahora, la persona que quiera argumentar en contra de la tradición oral, pues claramente tiene una gran carga de la prueba porque entraría a desconocer mucho el conocimiento que nosotros tenemos del mundo antiguo y de muchas culturas. Y les voy a poner otro ejemplo para que esto nos quede más claro. Ustedes, no sé si saben, pero bueno, de las miles de culturas que hubo aquí en Latinoamérica, que todavía hay algunas que se han perdido en el tiempo, muchas de esas culturas no tienen idioma escrito. Ellos no tienen escritura. Yo incluso estudio con un compañero que es de
de por allá de la Sierra Nevada de Santa Marta, y es increíble que él dice que ellos no tienen un idioma como tal. Ahora, Mariana, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Pastor Andrés. Para informarle que concluyó la primera hora, inicia la segunda. Bueno, bendiciones. Bueno, bendiciones. Recuerden que en la segunda vamos a tomar un pequeño receso. Por ahí hay un micrófono abierto. Bueno, muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas no tienen idioma escrito, pero aún así ellos le enseñan a sus hijos las historias de sus antepasados, las historias de sus dioses, y si los expertos se quedan muy sorprendidos de que si ellos estudian todo lo que ellos han sostenido tradicionalmente en una línea de tiempo en su cultura, encuentran cuál real es lo que ellos están afirmando al día de hoy. Entonces, la tradición oral es algo que no se puede tomar a la ligera, porque en el mundo antiguo y aún en algunas culturas es algo que tiene mucha, mucha, mucha fuerza, porque también tengamos en cuenta otra cosa. Hay muchas personas que no sabían escribir en el mundo antiguo. Por eso de los discípulos, algunos se aterraban porque eran hombres que sin letras y qué, y del vulgo. Entonces, ¿cómo llegaba a ellos el conocimiento? Por lo que los rabinos estaban enseñando y por la tradición oral. Entonces, esto también es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta. Ahora, hay unos argumentos a favor de la confiabilidad del Nuevo Testamento, y esto está enmarcado en el primer eje temático que vamos a tener, y estas cifras son aproximaciones muy reales, porque de pronto si usted consulta otro texto, no le van a salir 38,000 palabras, sino 37,000 palabras. Pero digamos que la mayoría de eruditos al día de hoy se acercan a esto. De aproximadamente 138,000 palabras del Nuevo Testamento, solamente permanecen bajo la duda 1,400. El texto del Nuevo Testamento, por ende, está establecido en un 99%. Esto significa que cuando recogemos un testamento en la actualidad, podemos estar confiando de que podemos leer el texto como fue escrito originalmente. Estas 1,400 palabras no ponen en riesgo o en duda ninguna doctrina básica, fundamental del cristianismo. No hay en entredicho bautismo, no hay en entredicho resurrección o muerte de Jesús. Por lo regular, no todas, pero muchas de las variantes no son de contenido, sino de redacción. Pero el texto como tal, hoy en día, está muy bien establecido. Así que eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta. Hay un autor aquí, John Lennox, que él dice que del Nuevo Testamento es el documento más certificado del mundo antiguo. Lo que veníamos argumentando acá son la cantidad de manuscritos que aproximadamente tenemos al día de hoy, y se habla de unos 5,664 manuscritos, y que son copias, y 9,000 manuscritos que son traducciones tempranas. Ahora, siguiendo en esta línea de argumentos, los padres de la iglesia primitiva, quienes escribieron entre los siglos 2 y 4 después de Cristo, hicieron 38,289 citas del Nuevo Testamento. ¿Qué significa esto? Que si nosotros perdiéramos hoy en día las 5,000 y algo de copias que tenemos del Nuevo Testamento, lo podríamos reproducir integralmente todo excepto 11 versículos. ¿Cómo nosotros podemos saber esto? Porque resulta que los padres de la iglesia comenzaron a citar parte de las escrituras. Entonces, como ellos comenzaron a citar partes de las escrituras, podemos ver que hay uno que cita cierta parte de algunos libros y otro cita la misma parte unos años después, y podemos mirar cómo esto no se contradice. Entonces, como esto no se contradice,
es una gran seguridad que nosotros podemos tener al día de hoy, y este es un argumento que es muy poderoso para decir y sostener que no solamente los discípulos se tomaron muy en serio la tradición oral, sino que también estas personas, que algunas fueron discípulos directos según la tradición de los discípulos originales de Jesús, hablando de los 12, otros fueron discípulos de discípulos, pero el texto hoy en día está muy bien establecido. Y aquí hay Craig Blomberg, quien es un doctor del Nuevo Testamento. Él dice lo siguiente: los estudios de las tradiciones orales indican que las similitudes y las diferencias entre los evangelios corresponden a como si uno esperaría si la información central fuera verdad. Y esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Sí, hay partes en los evangelios, y yo creo que ustedes los han leído, donde Mateo dice una cosa y tal vez Marcos añade 2 palabras más o 3 frases más, o nos da un contexto más amplio de lo que sucede. Entonces, ¿por qué hay estas variantes y por qué suceden este tipo de cosas? Porque los evangelios a veces involucran diversas perspectivas, pero esto no implica o no indica que los testigos estén mintiendo o estén inventando ciertas cosas, sino que lo que implica esto es que están argumentando desde diversos puntos de vista. Y yo les voy a pasar un programa que está en mi canal de YouTube, analizando un artículo que es a nivel popular de un periódico, en donde el escritor argumenta y él da algunas razones de por las cuales, según él, en su concepto, no se puede creer, no se puede confiar en el Nuevo Testamento. Muchos de ustedes saben que yo soy abogado, y esto para mí es fascinante, porque cuando los testigos están de acuerdo en absolutamente todo lo que dicen, esos testigos están mintiendo. Esos testigos se pusieron de acuerdo. Pero cuando hay variantes en los testimonios, nosotros podemos tener certeza de que indican diferentes puntos de vista. Por ejemplo, y esto no está en los evangelios, sino para traer un ejemplo, para que ustedes se tomen, por ejemplo, para que ustedes tengan en cuenta qué sucede en un juicio hoy en día. Si una persona está frente a otra persona y uno le lanza un golpe a otro, un testigo puede decir, le lanzó un golpe y le golpeó la cara. Pero si hay otro testigo que está de espaldas, el otro testigo simplemente puede decir, pelearon. O puede decir, uno le lanzó un golpe a otro. Entonces, cuando vamos a evaluar esto en un juicio, ahí es donde esto encaja. Y esto tampoco se puede tomar a la ligera, porque hay juicios hoy en día, aún hoy en día en el siglo XXI, donde no hay video, no hay ni siquiera rastro de ADN, y lo único que hay para absolver o condenar a una persona son testimonios. Y aunque para muchos sea difícil de creer, la justicia hoy en día aún condena o absuelve en muchos casos con base en los testimonios de 2, 3, 4, 5 testigos. Entonces, esto es algo que genera mucha controversia. Y bueno, no sé si esta parte por aquí la van a subir a YouTube, pero les voy a colocar otro ejemplo así bien claro. Yo creo que todos escuchamos del caso Colmenares. Un joven que murió en extrañas circunstancias en el Parque El Virrey hace aproximadamente 10 años, y todos los indiciados fueron absueltos, todos los imputados, que luego incluso se le imputaron cargos, fueron absueltos. Y no sé si ustedes en todo el trajín y la historia encontraron un día, yo prendí la televisión y apareció dizque un testigo diciendo, no, es que yo vi cuando ciertas personas agarraron una botella y le pegaron al occiso, a la persona que murió, y le estaban ahí golpeándolo en el suelo. Y luego apareció otro testigo diciendo lo mismo. La fiscalía los tomó, los comenzó a interrogar, y ¿qué sucedió 15 a 20 días después? Salió a decir la fiscalía, estas personas están mintiendo, porque saben ellos cómo evaluar diferentes perspectivas de los testimonios. Entonces, esto es algo que cuando nosotros lo argumentemos debemos de tener en cuenta que se ilustra aún hasta el día de hoy. Ahora que tomemos el receso, voy a buscar el enlace del video
Lo voy a colocar aquí en el chat y también se lo voy a hacer llegar al pastor Javi Baraujo para que él lo comparta en el grupo y sea algo que espero que sea de bendición para todos ustedes. Preguntas, inquietudes, aportes. Pastor, Dios lo bendiga. Amén, Dios le Pastor, bendiga. ahorita usted nos estaba comentando que si se llegara a perder, se llegara a perder toda la evidencia del Nuevo Testamento, podríamos recuperar una parte, pero por 11 versículos no. Entonces yo quiero que me colabore un poquito como más en eso, ¿por qué? O bueno, no sé, ¿Cuáles serían las funciones? ¿cuáles serían Sí, hermano. Claro que sí, muchas gracias por su pregunta, porque es muy importante. Lo que pasa es que esos 11 versículos, que la verdad no tengo claros cuáles son todos, pero pues hay unas variantes, son versos que no fueron citados por los padres de la iglesia primitiva. Y ellos no los citaron porque ellos no veían que les interesaban para lo que ellos estaban argumentando en ese momento. Les coloco un ejemplo. Clemente de Roma escribió una carta que se llama Primera de Clemente, y él escribe, se dice, a la iglesia en Corinto. Como él escribe a la iglesia en Corinto, él incluso les cita algunos textos, o valga la redundancia, citas que el apóstol Pablo utilizó cuando les habló a ellos. Entonces, para él darles a entender que ellos son una iglesia muy antigua, que ellos son una iglesia que fueron incluso pastoreada por Pablo y que ellos deben comportarse como se espera de una iglesia que ha tenido ese tipo de formación. Entonces, este puede ser más o menos un ejemplo de las variantes, pero lo que hay que tener claro es que esos 11 textos como tal no involucran ninguna doctrina fundamental. Ahora, esto no es un argumento en el cual está fundamentada nuestra fe, pero sí es un argumento para nosotros decirle a quien no cree en la Biblia que la Biblia está muy bien establecida al día de hoy, y esto no se trata, y también lo vamos a ver más adelante, de que yo creo o no creo en lo sobrenatural. Esto se trata del texto como tal, de analizar científicamente el texto y ver cuán confiable es el texto. Hermano Alejandro, bendiciones. Amén, pastor. Solamente un pequeño aporte, pastor, que me impresiona bastante el último recurso que usted utilizó del derecho. Me parece impresionante cómo hay argumentos dentro de la apologética que parecen en contra, pero al final son a favor, y eso me parece fantástico. Vi un video del hermano Luis Polo donde defendía la unicidad a través de ataques que hizo, por ejemplo, Tertuliano en contra de la iglesia, y sacaba de ahí el hecho de que la fe común de la iglesia primitiva era el monarquianismo. Entonces me impresiona bastante eso, y me gustaría pedirle que esos detalles que usted tiene, que a veces los dice como si fueran pequeños, la verdad, para mí por lo menos son bastante nutritivos. Entonces, para que no se los quede, no se los guarde, ¿vale? Dios le bendiga. Hermano, muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Hermano Mauro. Mi pastor, Dios me les bendiga. Dos cositas, mi hermano. La primera, lo que pasa es que la primera sesión no me pude conectar por fallas en la red, y según el calendario que tenemos, hoy tocaba la de Fundamentados en la Fe, y estoy viendo que estamos hablando sobre las escrituras, que es lo que toca casi al final del trimestre. Quería saber si vamos a mantener la secuencia como viene así en el calendario, o si lo vamos a hacer de una manera así alternada. Esa por una parte. Y la otra, como estamos hablando de los evangelios, los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, y las cartas paulinas. Hay una carta que son, no sé si llamarla deuterocanónica o apócrifa, donde relata la vida de Pablo, ¿sí? Una parte de las cartas, no precisamente de Pablo, pero no sé si también va a ser tomada en cuenta, ya que, bueno, ahí para corroborar, como decía usted hace un instante, a veces para poder corroborar algunas partes de las escrituras necesitamos tener conocimiento también en la parte arqueológica y en la parte histórica fuera de la Biblia, que es la que nos ayuda a corroborar ciertas cosas. Entonces quería saber esas dos cositas, si vamos a mantener la secuencia, y si cuando hablamos de las cartas paulinas, vamos a también a hacer alguna clase de estudio sobre aquellas cartas paulinas que no están en el Nuevo Testamento.
Eso es lo que quería preguntar, mi pastor. Bueno, hermano, en cuanto a lo primero, yo tengo un calendario que es donde tengo programadas mis clases. No sé si me confundí, pero yo creo que estuve revisando el calendario y hoy nos tocaba una clase que es distinta, que es otro curso que vamos a ver, pero el tema de fundamentados, yo les presenté un eje temático que son 5 sesiones y solamente hemos visto una. Entonces, sí hay 4 sesiones pendientes de fundamentados. Creo que se va a llevar una secuencia, pero no, yo desconozco el cronograma que ustedes tienen. Yo tengo un cronograma como tal de todas las clases que van a dar, pero en cuanto a los profesores, entonces, bueno, igual cualquier cosa, podemos hacer claridad en eso. Ahí dice que arriba enviaron una imagen, no sé si la imagen dice que yo estoy bien o estoy mal, pero pues por lo que yo pude conversar con el pastor Jairo, esta era la materia que íbamos a iniciar hoy, pero sin dejar a un lado la otra materia. En cuanto a lo otro, vamos a tratar hechos que relata parte de la vida como tal de Pablo, pero otra literatura como tal, pues no la vamos a tener tiempo de verla para poder profundizar en ciertos aspectos, porque mire, yo presenté ahorita un eje temático, no sé si usted ya había llegado, no, hermano, y ahí está que vamos a hablar también de evidencias arqueológicas. Es más, yo les voy a mandar a ustedes un libro de arqueología bíblica y ustedes lo que van a tener que hacer es hacer una exposición de un argumento que no hayamos tratado aquí, porque en ese libro hay muchos argumentos respecto de la arqueología bíblica, evidencias. Entonces, todo eso son cosas que a su tiempo nosotros vamos a mirar. Bueno, creo que todavía estamos bien de tiempo, por ahí está circulando la imagen y bueno, entonces terminamos aquí. Los evangelios y las cartas paulinas. Como se expresó anteriormente, los evangelios aceptados por la mayoría de eruditos, lo dije comenzando la clase, y hablando de eruditos protestantes, son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es importante destacar que el primero de los evangelios fue escrito fue el de Juan Marcos, el intérprete de Pedro, fechado por los expertos entre el año 60 y 70 después de Cristo. Como aspecto importante o curioso a destacar es que en este evangelio se mencionan muchas más ocasiones que en los otros a el apóstol Pedro. Tenemos el evangelio de Mateo fechado entre el año 70 y 80 después de Cristo. Tenemos el evangelio de Lucas, que este evangelio fue escrito como parte de una obra de 2, junto con el libro de Hechos de los Apóstoles por el médico que acompañó algunas veces personalmente el apóstol Pablo en sus viajes, y está fechado alrededor del año 70 y un poco más allá. Y Juan, fechado frecuentemente en la década de los 90, aunque también algunos argumentan que es anterior. No, así, sí, yo te... Bueno, muchas gracias. Entonces, estos más o menos son las fechas de los evangelios. Yo creo que ustedes también ya han ido viendo esto, pero yo me quiero pues asegurar de que es algo que conocemos. Los primeros 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son llamados sinópticos, que significa ver al mismo tiempo. Como se dijo, estos evangelios fueron ampliamente aceptados por los primeros cristianos. Uno de los testimonios más significativos vienen de Papías, quien alrededor del año 125 después de Cristo afirmó que Marcos había registrado cuidadosa y fielmente el testimonio ocular de Pedro y que Mateo había preservado las enseñanzas de Jesús. Ireneo, quien escribe... Guárdamela con la de Sandra. Mi Perdón, hermanos, ¿pueden escucha bien cerrar el porque hay un micrófono abierto. Sí, déjenme mirar aquí en la lista, a ver si me aparece. Bueno, ahí ya creo que todos aparecen cerrados. Ireneo, quien escribió alrededor del año 180 después de Cristo, dice lo siguiente: Mateo publicó su propio evangelio entre los hebreos en su propia lengua. Cuando Pedro y Pablo estaban predicando el evangelio en Roma y fundando la iglesia allí. Después de su partida, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, él mismo nos dejó por escrito la esencia de la predicación de Pedro. Lucas, seguidor de Pablo,
asentó en un libro el evangelio predicado por su maestro. Luego Juan, el discípulo del Señor, quien también se recostaba sobre su pecho, produjo su evangelio mientras vivía en Éfeso, en Asia. Entonces, esta es una ilustración de cómo también los padres de la iglesia, como el ejemplo que el hermano colocaba del pastor Luis Polo, hoy en día a veces se da mucha autoridad a lo que dijeron los padres, porque se tiene que ellos conocieron directamente a los discípulos de los discípulos, incluso como lo dije en precedencia, fueron discípulos directos. Entonces, estos argumentos, estas pequeñas citas son fundamentales. Y el que quiera negar esto, pues debe ir en contra de la historia y obviamente pues ahí tiene la carga de la prueba. Siempre que nosotros argumentamos y damos razones, quien objeta debe también presentar razones por las cuales se opone. Es decir, no basta con decir a mí no me parece o no creo en eso porque no quiero hacerlo, sino que necesitamos como tal entonces argumentos de la otra parte. Estas citas nos enseñan mucho, nos han llegado el día de hoy y son de gran valor para nosotros en la labor apologética porque nos enseña el tratamiento o el trato que las personas dieron a los evangelios que tenemos al día de hoy. Si bien podríamos ir por diversas líneas, incluso atacando literatura gnóstica y todo tipo de cosas que se escribieron, que incluso es curioso a veces, hay cierta literatura gnóstica que es una cantidad de cosas sin sentido que se dicen allí, pero son escritos que también a veces ilustran la manera en que muchos entendían en ese entonces lo que es la fe. Y ahora pasamos a las cartas paulinas, que lo que vamos a ver a continuación a mí me emociona, porque lo que vamos a ver a continuación son testimonios que llegan a nosotros por medio de las cartas de Pablo, pero que no necesariamente, según los historiadores y eruditos, los dijo Pablo, sino que Pablo recogió cosas que él aprendió de los discípulos. Recordemos que el libro de Hechos nos enseña que Pablo personalmente subió a Jerusalén y se reunió con algunos discípulos y de ahí Pablo aprendió cosas importantes que él luego le va a transmitir a la iglesia y van a ser doctrinas, van a ser credos, coros, cantos que van a pasar de generación en generación y esto realmente es muy fascinante. ¿Cuánto tiempo me queda? Bendiciones, pastor. Aún le quedan más o menos 15 minutos de la segunda hora. Bueno, entonces alcanzamos. Las cartas paulinas. Los libros del Nuevo Testamento no están en orden cronológico. Los evangelios se escribieron luego de muchas de las cartas escritas por el apóstol Pablo, cuyo ministerio escrito es datado por los expertos finalizando la década del 40 y la mayoría de sus cartas en la década del 50. Lo interesante es que Pablo incorporó en sus cartas credos o himnos de la iglesia, algo que es muy útil para saber cuáles eran las creencias de los primeros cristianos y anticiparnos a las objeciones acerca de que debido a que pasó mucho tiempo no tenemos forma de saber lo que creyeron los primeros cristianos. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Alguien que me colabore leyéndome esta cita, Filipenses capítulo 2, del verso 6 al verso 11. Lo puede buscar allí en su Biblia o lo puede leer directamente de aquí. Amén, pastor. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Es maravilloso esto. Es maravilloso. Pero lo interesante es que si ustedes van a Nuevos Testamentos
o comentarios bíblicos serios, académicos, ustedes van a encontrar unas referencias muy interesantes. Y es que este tipo de versos que nosotros encontramos acá, en realidad eran cantos de la iglesia. Entonces, lo que Pablo hizo en algunas sesiones de sus cartas fue incluir cantos que en sus reuniones el pueblo y la iglesia proclamaba. Ahora, si Jesús muere alrededor del año 30, 32, 34, sin mucho, una aproximación, y las cartas de Pablo datan del año 40, algunas del año 50, y estos son cantos anteriores, es decir, que nos podemos remontar muchos más años a lo que la comunidad de cristianos creían hoy en día. ¿Y cómo se ha interpretado esto? Bueno, a partir de un estudio de las tradiciones y un estudio de la literatura continua en una línea de tiempo desde la cual disponemos y la podemos datar año 40 hasta la actualidad, y de ahí es que los expertos han podido datar y situar este tipo de cosas. Es decir, que cuando el Pablo dice, el apóstol Pablo dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora, uno, o es muy elaborado aquí lo que Pablo está diciendo, pero si lo leemos como un himno, como un canto, adquiere incluso una mayor significación. Entonces, esto es un argumento muy poderoso para nosotros sostener que lo que la iglesia creía no fue algo que Pablo se inventó, ni fue algo que se inventó 50, 60, 70 años después, que este es el problema que tienen mucha literatura gnóstica, que es muy posterior, y eso hace que pierda fiabilidad y confianza. Pero esto realmente para nosotros es maravilloso. Y no es el único ejemplo que nosotros tenemos. También tenemos otro ejemplo y lo tenemos en Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 20. Otro hermano o hermana que por favor me ayude leyendo esta cita. Amén. 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 Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Es otro canto maravilloso de cómo la iglesia estaba diciendo, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, de una adoración a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estos son argumentos poderosos de lo que creía la iglesia y cómo ellos entonces iban proclamando estos en sus reuniones. Pero tenemos todavía un último credo. Este no es un canto, este es un credo. Esta es una proclamación oral que circulaba entre los cristianos mucho antes de que las cartas fueran escritas. Y esta nosotros la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Entonces, a ver, Pastor Luis Polo, léanos por favor este verso. Bueno, ¿algún hermano que nos colabore leyéndolo? Amén. Amén.
Amén, hermano Obed. Bendiciones. Amén, mi apreciado pastor. 1 Corintios 15. ¿Hasta qué versículo? ¿Del 1? Hasta el 9, hermano. Del 1 al 9, por favor. Dice mi pastor. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he apreciado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, y si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creísteis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque persiguía a la iglesia de Dios. Amén. Amén, hermano, muchas gracias. Y este es un credo muy antiguo. Y aquí tenemos el argumento. Si la crucifixión data del año 30 después de Cristo, la conversación de Pablo fue alrededor del año 32 después de Cristo. Su primer encuentro con los apóstoles en Jerusalén debió ser alrededor del año 35 después de Cristo. En algún momento entre estas fechas, Pablo recibió este credo, y es una muestra de que los evangelios realmente demuestran lo que los discípulos creyeron. Estas confesiones, donde claramente se ve que adoraban a Cristo como a Dios y creían en su resurrección, no superan los 5 años luego de la muerte de Cristo. Así que estos, hermanos, son argumentos que son muy poderosos para nosotros demostrar lo que se creía. Y este texto nosotros lo vamos a estar tratando en un curso que más adelante, si Dios nos permite estar aquí, nos presta la vida, sobre la resurrección de Jesús, porque este es el texto base que utilizan muchos apologistas para argumentar que Jesús resucitó de los muertos, no solamente porque Pablo lo dice, sino porque miren lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo, y vamos a regresarnos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y esto es muy importante. Cuando nos preguntamos qué es el evangelio, Pablo aquí va a decir qué es el evangelio. Pablo aquí va a aclarar qué es el evangelio. Dice, les aclaro el evangelio que les he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que recibí. ¿Qué recibió él? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y esto, si desean, anótenlo por ahí, porque aquí encontramos los 3 pilares del evangelio. ¿Cuáles son los 3 pilares del evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado. Como dijo el salmista, tú no dejarás que mi alma se quede entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba, y que resucitó al tercer día, como Jesús les advirtió, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado, sea entregado en manos de hombres pecadores, y resucita al tercer día, y se los dijo varias veces y no entendieron, pero luego se acordaron de las palabras y de las enseñanzas de Jesús, conforme a las Escrituras. Pero luego, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo no solamente está argumentando que Cristo resucitó y que él lo cree, no. Pablo está yendo más allá, y Pablo está diciendo lo siguiente. Pablo dice, ¿y que apareció a quién? A Cefas. Y después a los 12. Y después, esto es maravilloso, a 500 hermanos a la vez,
de los cuales muchos viven aún. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? Si alguno duda de la resurrección de Cristo, vaya, pregúntele a ellos, porque muchos de los que vieron al resucitado, muchos de los que vieron a Dios manifestado en carne, todavía viven. Algunos duermen, pero otros todavía viven. Pablo aquí está argumentando y está argumentando conforme a como nosotros argumentamos en juicios hoy en día. Pablo está diciendo, hay testigos. Esto, y no uno, no dos. 500 hermanos, de los cuales muchos todavía viven hasta el día de hoy. Hermana Gloria Muñoz, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. No sé si le entendí bien o qué, pero usted decía que este párrafo, digámoslo así, que es como un credo, como algo que estaba y Pablo lo utilizó. Pero mi apreciación, yo no sé si es que no le entendí bien, porque esas palabras se ven pues muy autónomas de Pablo, muy inspiradas por él, por la convicción que él tenía. Entonces no le entendí bien si era que esto era un escrito que él leía o fue algo que él escribió. No fue algo que él leía, porque entendamos que para ese tiempo no se había escrito muy poco y casi nada de lo que nosotros, o nada de lo que entendemos como el Nuevo Testamento. En las reuniones de la iglesia, recordemos que por el libro de Hechos, nosotros sabemos, Hechos de los Apóstoles, que la iglesia acostumbraba a reunirse en casas. Esto se fue construyendo poco a poco, el creer en Dios. Es decir, lo que nosotros creeríamos como cristianos es que el Espíritu Santo de Dios ya estaba guiando a la iglesia incluso antes de que el texto fuera escrito, preparando muchas de las cosas que harían luego parte de las escrituras. Entonces es impresionante la sapiencia y el gran conocimiento que tiene Dios para guiar al pueblo a un entendimiento de la verdad. ¿Qué significa esto? Que los discípulos originales, ellos sabían que Jesús era Dios. Ellos adoraban a Jesús como a Dios. Ellos creían que Jesús era la imagen del Dios invisible. No fue algo que se creyó hace 300 años o hace 200 años luego de que Cristo partió de este mundo, sino que lo que demuestra esto es la enseñanza como tal de los discípulos. Ahora, que Pablo haya transcrito literalmente esto, nosotros no lo sabemos, pero por las fuentes del Antiguo Testamento y la investigación histórica, lo que sí podemos asegurar es que muchas de las ideas que Pablo tenía descansan en lo que la iglesia creía, pero indudablemente quien direcciona todo esto es el Espíritu Santo de Dios. Hermana Mariana. Bendiciones, pastor. Ya concluye la segunda hora, bueno. Hermanos, entonces vamos a tomar un receso de unos 10 minuticos y por favor los hermanos que tienen su mano levantada, si todavía interesan participar, la dejan así y ahora retomamos la sesión con las preguntas y los aportes de cada uno de ustedes. Bendiciones. Bueno, vamos hermanos, entonces vamos a continuar y voy a hacer una aclaración que vale la pena para que quede grabada, conste en acta. Yo me confundí con la sesión de hoy porque me habían enviado una programación antes que estaba distinta y cuando me enviaron luego la confirmación definitiva, yo asumí que fue error mío, que seguía como estaba antes, sino que ya no estaba en Word, sino que ahorita estaba pues en un PDF bien organizada y todo. Y pues con tanta ocupación y tanta cosa no la leí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a terminar esta sesión, es decir, vamos a responder las preguntas, vamos a dialogar un momento y vamos a dejar una tareita. Y la tarea que vamos a dejar va a ser para dentro de un mes, imagínense. Entonces, yo me imagino que ustedes van a entregar un trabajo súper fundamentado y ya lo que es las próximas clases nos vamos a enfocar solo en fundamentados para que podamos terminar la materia de una vez, porque lo que había programado era pues irlas alternando. Entonces, vamos a hacer esto, mis hermanos. Terminemos lo que tiene que ver este pedacito que terminamos de ver aquí, respondamos las preguntas, dialoguemos un momento y de ahí entonces pasemos a abordar lo que hacía falta de fundamentados, la tarea que había para que ustedes hagan sus preguntas y entonces organizamos de una vez los tiempos de
entrega como tal del material. Antes de continuar con los hermanos que tienen su mano levantada, yo envié un enlace, no sé si algunos lo pudieron identificar, lo voy a enviar otra vez. Ahí está en el chat. Y este es parte de algo donde yo tomo un artículo de un periódico de internet que niega que se puede confiar en los evangelios, y entonces yo en este programa lo que hago es tratar de refutar esos argumentos. Entonces, de una vez los invito para que lo vean el video, para que espero pues que sea de bendición, una vez para que sigan el canal. Y bueno, entonces esperamos que este material también de apoyo les ayude mucho, y vayan preparando todavía. Esta clase la pueden ver para cuando arranquemos entonces propiamente con esta materia, que esta simplemente es una introducción, como le digo, de lo que vamos a ver, que yo sé que va a ser de bendición para todos. Entonces, sí, hermano Vivian. Amén, hermano. Bien, La pues, pregunta hermano. mía es lo que dice Corintios 15, lo que usted habló ahorita, donde dice, 1 Corintios 15, 6, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. ¿Cuáles son esos muchos y a quiénes se está refiriendo el apóstol Pablo ahí? Pues yo no lo sé porque Pablo no lo dice, y no hay ninguna otra manera de buscar o hurgar en los evangelios. Lo único que sí se puede entrever es las apariciones del resucitado de Jesús en los evangelios en diversos escenarios, y en muchos no propiamente se habla de los discípulos, sino que también se da a entender que había otra clase de discípulos o de personas allí. Pero entonces lo importante del argumento como tal es que lo que Pablo acudió o argumentó fue a un medio conocido. Es como si nosotros en esta asamblea vemos 70, más o menos 70 personas conectadas, hay 15 personas que son testigos de algo, no sabemos de qué, pero de algo. Entonces, más o menos ustedes ya los han escuchado hablar a ellos, o ustedes han escuchado a alguien que se refiere a ellos y dice, tal vez yo no sé, pero yo conozco a alguien que sabe. Entonces, Pablo no está escribiendo claramente a personas que no creían en la resurrección, pero Pablo quiere afirmar como tal porque es una carta dirigida a la iglesia. Entonces, allí Pablo lo establece de esa manera, y Pablo dice, por eso, muchos de los cuales todavía viven. Y ese todavía viven indica que había un testimonio como tal en la iglesia ya formado acerca de la resurrección de Jesús, y que fácilmente se podían acceder a esos testimonios. Hermano Obed. Sí, amén, mi pastor. Dios le bendiga. Bueno, yo casi para leer me da muchos nervios, se me altera el corazón, pero me gusta participar para soltarme, ¿no? Qué pena. Y mi pregunta es esta, ¿no? Tranquilo que aquí estamos. Sí, mi pregunta es esta, que empieza desde el 15, desde el 7, ¿no? Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Qué es abortivo? ¿Y qué se refiere a esa palabra que él se dice? Está hablando acerca, por favor lo pueden enviar. Sí, hermanos, les voy a enviar al pastor Jairo el enlace para que él lo mande al grupo. Muchas gracias por hacerme esa acotación. Lo que Pablo hace referencia ahí es un nacido fuera de tiempo. El requisito para ser apóstol era haber visto, o sea, ser testigo de la resurrección, haber visto a Jesús, haber caminado con Jesús. Pero Pablo es un apóstol diferente ¿en qué? En que Pablo no fue de los 12 originales. Entonces, por eso Pablo se refiere a sí mismo como a un nacido fuera de tiempo, como a uno que de pronto algunos podrían tomar como ilegítimo, pero por eso los prólogos de las cartas paulinas son tan interesantes, porque Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. O sea, porque él está fundamentado lo que él está diciendo, y él no quiere y él no desea que su liderazgo como tal sea cuestionado tal vez por algunos. Entonces Pablo afirma, por eso este tipo de cosas en muchos de los prólogos
de las cartas paulinas, pero a esto se refiere, que Pablo claramente tiene luego una aparición, ustedes lo conocen en los evangelios, que Saulo va a lo que hacía habitualmente contra los cristianos y él tiene una visión, ¿no? Él tiene un encuentro sobrenatural con Dios y ahí le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Entonces es a partir de esa experiencia donde él dice, tal vez yo no soy apóstol como ellos que caminaron con Jesús, pero yo soy apóstol porque Dios me escogió a mí. Y por eso él dice como a último, ¿no? Porque pues se entiende que de los que fueron apóstoles en ese entonces, de los apóstoles originales, Pablo fue el único a que Jesús, el último, perdón, al que Jesús se apareció. Hermana Daisy López, me disculpan si los llamo en desorden, pero yo los llamo como me aparecen aquí en la pantalla de izquierda a derecha. Hermana Daisy, Dios le bendiga. Amén, hermano Andrés. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber exactamente en qué tiempo fue la crucifixión de Jesús, porque algunos llegan a decir que su ministerio duró 1 año o 2 años y medio. Exactamente, más o menos en qué año o cuánto fue el ministerio de Jesús y los años, el año que él fue crucificado. Gracias por su pregunta, hermana Daisy. Se entrecortó un poco, pero creo que le alcancé a comprender la pregunta. Yo creo que la resurrección no se puede llevar más allá del año 30. Y esto es en razón a los mismos evangelios y lo que se narra en los evangelios y la vida del apóstol Pablo y el ministerio de Pablo. Y más allá del ministerio de Pablo, también el tema de los recientes, que fueron las cartas como tal. Y por eso ahora estudiamos el tema de más o menos aproximadamente de cuándo viene una carta. Pero yo diría que la erudición contemporánea, crean o no crean en la deidad de Jesús y en sus proclamaciones mesiánicas y redentoras como Salvador del mundo, está de acuerdo en que Jesús fue un judío que vivió en el siglo I aproximadamente y que fue crucificado más o menos en la época de Tiberio en el año 30 y pues ahí lo llamaríamos después de Jesucristo. No hay ningún erudito serio, hablando serio, porque si vamos a las páginas de internet podemos encontrar muchas cosas, pero no hay eruditos serios hoy en día que pongan en duda que Jesús fue crucificado o murió. O sea, el que nos argumente esto, apague y vámonos. Tiene una gran carga de la prueba, porque esto no solamente lo argumentan personas que creyeron. Por ejemplo, Bar Ehrman, que es un escéptico de los evangelios. Él es un agnóstico que se ha dedicado a estudiar los evangelios. Es una persona que afirma que ciertamente uno de los hechos ciertísimos que podemos tener de parte de Jesús de Nazaret es su crucifixión. Y voy más allá para que profundicemos un poco en esto. Algo que llena de desconcierto a los escépticos es el cambio de actitud de Pablo. Es como Pablo cambia de ser un perseguidor de la iglesia a ser un proclamador del evangelio. Y en los evangelios como tal, y sobre todo en el libro de Hechos, para ser más exacto, se muestra cuál era el miedo de muchos creyentes de la iglesia primitiva, porque tenían identificado a Pablo y sabían a qué se dedicaba Pablo y cuáles eran las pretensiones y los deseos de Pablo para con los cristianos. Y algo que no se pueden explicar los historiadores es el cambio de actitud o de mente que tuvo Pablo. Y la mejor explicación para el cambio de actitud o de mente que tuvo Pablo fue que Pablo tuvo una experiencia sobrenatural donde vio a Jesús resucitado y estuvo ampliamente convencido hasta el punto que pagó con su vida, renunció a todo lo que tenía con tal de anunciar el evangelio. Y en la posición farisaica en la que se encontraba el apóstol Pablo y toda la doctrina que tenía, es muy complicado que alguien tenga un cambio de mente de esta manera sin estar plenamente convencido y haber tenido una genuina experiencia acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que son argumentos que son muy poderosos al día de hoy. Hermano Gildardo, Dios le bendiga. Dios le bendiga, Andrés. Los saludo en el nombre de Jesús. Es como para hacer una
anotación aquí en la parte que usted nos dice de que era como algo que había recibido de otras personas. Y el versículo 3 dice que esto lo había recibido, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y pensando pues un poco en esto, me lleva a que él había estado en la enseñanza de Esteban cuando fue apedreado. Y si algo enseñó Esteban fue acerca de todo esto. Y que en todas las reuniones, cuando él estuvo también en Jerusalén, pues allí también pudo haber recibido muchas historias acerca de lo que él recibió, que fue que Cristo había muerto, había sido sepultado y había resucitado. Era simplemente como para anotar eso. Amén, hermano, poderoso. Poderoso esa anotación que nos hace. Hermano Feniver, perdón si lo pronuncio mal, Sánchez, Dios le bendiga. Amén, Dios le bendiga, Pastor Andrés. Yo tenía una pregunta, Pastor. No sé si usted la dijo cuando estaba dando lo de las cartas paulinas. Una parte donde usted dijo que los libros del Nuevo Testamento no están en un orden cronológico. Mi pregunta es, ¿cuál es el orden cronológico de los libros? Bueno, de los libros del Nuevo Testamento. Y segunda pregunta, ¿qué es cronológico? Sí, mi hermano, cronológico es un orden en el tiempo en donde se coloca primero lo más reciente y por último lo que es posterior. Eso sería algo cronológico. El orden como tal se tiene de que muchas de las cartas paulinas es primero que los evangelios, o sea, las cartas paulinas, o sea, es que Pablo, porque aquí tenemos que entender lo que Dios hace, ¿no? Porque estamos entre creyentes. Dios toma a Pablo, un hombre que sabe escribir, y una de las cosas que hace Pablo al convertirse, luego de 2, 3 años, es que como Pablo es un judío, pero es también, ¿qué? Un romano, Pablo incluso conoce la poesía. Cuando Pablo llega a Atenas, Pablo les dice como algunos de sus poetas han dicho, Pablo conoce muchas cosas. Entonces Pablo comienza a escribir. Luego ya se ve que los apóstoles como tal también comienzan entonces a dejar sus narraciones, pero primero es Pablo. ¿Y esto cómo lo podemos saber? Hermano, pues esto es algo de lo que se ocupa la crítica textual. La crítica textual analiza manuscritos y puede colocar fechas aproximadas y con las copias y todo lo que tenemos, entonces se da una fecha aproximada de la adaptación de cada carta como tal. Por ahí en las preguntas vi algunas relacionadas con la inspiración bíblica y esto, y como les dije, pues comenzando el curso, esto es algo que ustedes van a ver con el pastor Jairo Araujo, si ya no lo han visto, pero yo he visto parte de las sesiones y en cierta medida se ha tocado esto. ¿Y cómo podemos entender todo esto? Obviamente es el Espíritu Santo de Dios direccionando todo el proceso y es el Espíritu de Dios tomando una ficha clave como Pablo. Pablo es fundamental para la expansión del cristianismo. Pablo se acerca a ser el escritor de la mitad del Nuevo Testamento. Entonces Pablo es fundamental. Hay una frase de Paul Johnson, que es un historiador muy reconocido, y él dice, tal vez Cristo trajo el cristianismo, o tal vez los apóstoles comenzaron a anunciar el cristianismo, pero él dice, el que lo predicó fue Pablo. Ahora, no es que los otros no hayan predicado, lo que entendemos es que él quiere enfatizar la importancia que Pablo tiene en la expansión del evangelio, y ahí es donde nosotros sabemos que Dios sabe lo que hace, que él mueve los corazones, y Pablo realmente es muy importante por eso en la historia cristiana. Hermano Alejandro, puede participar. Pastor, gracias, Dios le bendiga. Quería hacer un pequeño aporte y una pregunta que me impresiona bastante el dato que nos dio ahorita de que habían escritos de Pablo que se acercan hacia los 5 años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y eso pues me muestra la grandeza del avivamiento que se vivió en ese momento, ¿no? Porque sabemos que el día de Pentecostés en el aposento alto fue 50 días después de la muerte de nuestro Señor. Poner la cámara, ¿no? Verán.
Y entonces, si hay escrito 5 años después y Pablo pasó 3 años en el desierto, quiere decir que realmente todo sucedió en un periodo de tiempo bien cortico. Eso me parece impresionante. Y tenía una pregunta, pastor, hay un término que usted estaba utilizando, es carga de la prueba. ¿Qué significa? Sí, hermano Alejandro, muchas gracias por su pregunta. Carga de la prueba es cuando yo tengo la responsabilidad de argumentar sobre un punto. Entonces, cuando hay una persona, en argumentación básicamente lo siguiente, cuando una persona hace una afirmación y él argumenta, por ejemplo, yo digo, la Biblia es la palabra de Dios porque tenemos mucha evidencia arqueológica que nos muestran que los sucesos bíblicos sucedieron. Yo digo eso. Y hay alguien que me dice, no, eso es mentira. Pues esa persona tiene necesidad de tomar lo que yo dije de la arqueología y darme un argumento y mostrarme con la arqueología por qué lo que yo estoy diciendo no es cierto. Entonces, ¿qué sucede? Que en nuestra sociedad se hacen muchas afirmaciones gratuitas. A mí me gusta a veces leer lógica porque la lógica nos ayuda a aprender a argumentar. Y las afirmaciones gratuitas básicamente son que muchas personas dicen cosas, pero no quieren asumir la carga de la prueba. Entonces dicen la Biblia es mentira. ¿Y por qué la Biblia es mentira? O sea, argumenteme, porque, no, porque la Biblia es mentira. Entonces, son ese tipo de cosas que a veces la gente no quiere asumir. Y eso me da la idea, les coloco un ejemplo hace días. Una de las razones por las cuales los que siguen el canal han visto que yo desactivo los comentarios es porque, no, yo creo que a todos, no sé si al pastor Jairo, pero el pastor Luis Polo, a muchos les ha llegado cantidad de insultos. Y pues yo no tengo tiempo para ponerme a pelear con la gente por ahí. Y hace días cometí el error, yo le comentaba al pastor Polo de comenzar a argumentar con una persona y esta persona me decía que muchas de las cosas que la Biblia dice son mentira y me argumentaba y me decía que esto y que lo otro, por ejemplo, el tema de la esclavitud, que miren, que yo no sé qué, y uno le demostraba bíblicamente y con argumentos históricos cómo el cristianismo es la base de los derechos humanos. Es la base, eso es indudable en Occidente, eso es indudable. Es la base de los derechos humanos el cristianismo y el tratamiento que se daba a la esclavitud en el Antiguo Testamento y luego como en el Nuevo Testamento también se fue tratando eso y como por ejemplo Pablo dice, recíbelo como a tu hermano en la fe, hablando de un siervo, de un esclavo, es decir, él no está diciendo recíbalo como y trátelo mal. Entonces, esos son bases, principios cristianos que poco a poco fueron cambiando el mundo. Y lo que me respondió esta persona no es cierto. Entonces yo le pregunté, ¿por qué no es cierto? Y lo que me respondió fue, no te voy a responder porque nada de lo que has dicho merece que yo te responda. Esto no es argumentar, estas son afirmaciones gratuitas. Si él realmente quiere desvirtuar la palabra de Dios, pues debe hacerlo con argumento. Entonces yo entendí pues que no valía la pena seguir argumentando con esta persona porque esta persona no está siendo honesta intelectualmente. Y aquí un paréntesis rapidísimo para terminar esto. También ustedes no pueden caer en el error de comenzar conversando sobre que dice, Jesús nunca asistió. Entonces usted comienza a argumentarle, no, mire, pero es que tenemos una evidencia, incluso hay también un video en mi canal de YouTube sobre Flavio Josefo, que fue un historiador que no era cristiano, y él cita a Jesús, él cita a familiares de Jesús, entonces es una evidencia incluso extrabíblica muy fuerte, y cuando le respondemos esto, dice, no, pero es que Moisés no existió, entonces está saltando de un argumento a otro, y si nosotros comenzamos a responderle, en realidad nos vamos a cansar. Entonces, esto es como la carga de la prueba, pero retomando lo de fundamentados, que ahorita vamos a tratar de abordarlo en un momento, la idea de la apologética es para responder a quien tenga preguntas sinceras y porque hay gente que de verdad necesita aprender, incluso en la iglesia, que tienen preguntas y ahí es donde este ministerio puede ser de bendición. Pero si se trata como tal de ganar una discusión con alguien que ya tiene una posición tomada, va a ser muy difícil porque recordemos, y esto fue lo que más le molestó a la persona, que yo le dije, mira, tu problema no es intelectual, tu problema es del corazón. Ese es tu problema, del corazón. Entonces, es eso lo que nosotros debemos comprender. Hermano Johnson Muñoz, Dios le bendiga.
Amén, hermano Manzanares, Dios te bendiga, mi hermano. Volviendo al tema de Pablo, pues usted comentaba de que Pablo pues era romano. Entonces, pues cuando pues, yo leo en Hechos 21:39 y Hechos 22:3, pues ahí confirma de que él decía en su defensa ante el pueblo, decía que él era hombre judío de Tarso. Entonces, pues mi hermano, tengo como esa inquietud. Gracias. Bueno, voy a buscar la cita para despejar la duda, pero por ejemplo hay un pasaje en Hechos donde a Pablo lo azotan y entonces luego Pablo les dice, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin primero haberlo juzgado? Y estas personas se asustaron, porque aunque Pablo era un judío, Pablo tenía ciudadanía romana. Y Pablo, por ejemplo, utilizó su ciudadanía romana para apelar a César, que es el final incompleto que tenemos de Hechos, que Hechos termina cuando Pablo llega a Roma. Recuerde cuando Pablo se reúne, por ejemplo, con Festo, terminando Hechos de los Apóstoles, que Festo y estaba ahí con Agripa y bueno, unas autoridades, y esta persona le dice, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, y al final ellos conversan y dicen, este hombre podría quedar en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Qué fue lo que le dio a Pablo la capacidad de apelar a César? Ser ciudadano romano. Entonces la ciudadanía romana, por lo tanto, a veces no estaba en venta, pero también en los relatos bíblicos podemos ver cómo hay personas y hay una persona que argumenta que deja entrever el relato que posiblemente compró la ciudadanía romana, pero ya le voy a buscar la cita para que quede todo más claro. Hermana Wendy, Dios le bendiga. Pastor Manzanares, yo le bendiga. La cita donde estás hablando es Hechos 22:25. Exactamente, ya estaba ahí, ya la voy a encontrar aquí. Hechos 22:25. ¿Lo puede leer, por favor, hermana? Amén, mi pastor. Hechos 22:25 dice, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Exactamente, entonces eso fue lo que Pablo utilizó. Históricamente hubiera sido imposible que Pablo apelara a César como tal, sin ser ciudadano romano, y él en algunas ocasiones entonces utilizó este argumento de su ciudadanía. Creo que con eso entonces la duda queda resuelta. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta sobre este tema, y si no, entonces vamos a ir cerrando para Pastor. que abordemos rápidamente. Sí, hermano. Y me llama mucho la atención el texto que veíamos de Primera de Corintios, amén, en donde de cierta forma Pablo está como retando en el buen sentido de la palabra, diciendo pues de que habían más de 500 testigos oculares que vieron a Jesucristo resucitado. Y entonces en estos días escuchaba un estudio del hermano Loami Díaz, que enseñaba sobre las pruebas indubitables de Jesús, y también utilizaba este mismo texto, y también hablaba de que el José de Arimatea, que fue quien reclamó el cuerpo de Jesucristo, todo mundo sabía quién era él y dónde había quedado sepultado el Señor Jesucristo, y que eso es como una prueba de poder afirmar de que las personas al otro día pues del escándalo de que el cuerpo de Jesucristo no apareció, la gente podía ir a ese lugar a confirmar si la tumba en verdad estaba vacía, porque todos conocían quién había reclamado el cuerpo de Jesucristo. Todos conocían a José de Arimatea porque era del concilio, era reconocido entre los judíos. Entonces ese dato me pareció extraordinario para hacer apología de la resurrección de Jesucristo, junto con el texto de Primera de Corintios del 15:1-9. Bueno, hermana, excelente. Muchas gracias por su aporte. Hermana Mariana.
Mi pastor, ya comienza la última hora. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a dejar este tema aquí y hay una tareita que está en el archivo PDF, ahí están las instrucciones, hay unas preguntas, hay 4 objeciones a las cuales ustedes deben responder y ahí también en el PDF están las instrucciones. Entonces, cuando continuemos con esta clase, vamos a comenzar revisando esta tareita, van a tener mucho tiempo para profundizar y entonces ahí está el correo y todo donde deben enviar y se debe enviar un día antes de que comencemos entonces como tal el curso de la confiabilidad de las escrituras. Como les dije, lo que yo hice en la primera clase, como lo hicimos también con Fundamentados, es una breve introducción para que sepamos de qué se trata el curso y los argumentos que vamos a ir tratando. Tratamos un tópico ciertamente, pero entonces tratar ya de profundizar y entonces ahí en el material que ustedes van a adquirir, que el pastor Jairo Araujo les envía, van a poder ver esto. Entonces, si les parece, terminamos de grabar, arrancamos a grabar otra vez para pasar a abordar rápidamente fundamentados, objeciones, preguntas y dialogar un poco sobre el tema.